bienvenidos una vez más y después de una excesiva y absurda cantidad de tiempo a Beta Testers, este podcast en el cual hablamos de videojuegos y un poco también de tecnología, la industria de los videojuegos y demás. Me presento porque ya seguramente se olvidaron de quién soy. Sherman de este lado y acá mi coequiper y compañera. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al podcast que hacemos cuando se nos cantan los dos huevos, aparentemente. Sí, cuando nos acordamos de que tenemos un podcast y Uy. Cuando nos acordamos, ¿no? Que tenemos un podcast y... Más o menos. Se me congeló la lata en el freezer esta vez. Me estoy congelando la manito y está como un poco fresco para esta huevada. En este nuevo episodio, vuelta 2026, segunda temporada, vamos a decirle así, ya fue. Vamos a hablar un poquito de juegos multiplayer, ¿sí? Juegos multiplayer en general, o no sé si específicamente de los juegos, o un poco también nuestra experiencia y cómo fue nuestra vivencia en el mundo de los videojuegos multijugador o multiplayer. De nuestra época, porque acá somos dos personas, ya somos estamos grandes. Bueno, más o menos. Tengo... No voy a decir cuánto tengo, pero estoy llegando a un... 74, está bien. Exacto, 74. Yo nací con 92, así que... Sí, es cierto. Vos a los 10 años ya tenías 80. No, más que nada porque nosotros somos old schoolers. De las viejas épocas, ¿viste? Y como los ancianos que somos, tuvimos una experiencia bastante distinta a lo que es el multijugador actual. A ver, para... Entonces queríamos contarle a estas nuevas generaciones. Pero a ver, para dar un poco de contexto, cuando yo era pendejo, chico, adolescente, no había internet en Argentina siquiera. Exacto. Y lo primero que hubo fue internet vía telefónica. O sea, conectar el cable, agarrar la línea donde se conectaba el mismo teléfono y conectarla al módem de la computadora. Yo me conectaba a internet con Tutopía, que era un proveedor gratis. Y encima lo hacía de noche, después de las 12 de la noche, porque era más barato el teléfono, el costo del teléfono. Ah, después de las 12 para vos. Sí. El mío era más barato a partir de las 8 de la noche. Eso fue más adelante. Yo te estoy hablando de recién cuando empezaba esto. No, bueno, pero yo tuve bastante temprano internet. Acordate que mi papá trabaja, es licenciado en sistemas. Y él estaba muy en contacto con todo lo que era sistemas, computadoras y cosas. Y la onda justamente fue que en cuanto llegó internet, en cuanto agarró y dijeron, che, miren, hay tendido acá nomás en la... Mi papá dijo, venga internet. Está bien, fantástico. Yo te estoy diciendo que yo, en mi caso, era a partir de las 12 y después fue a partir de las 8. Debemos haber tenido igual internet más o menos en la misma época. O sea, que vos estabas más crecido. Sí, no recuerdo el año. Creo que a partir del 96 o 98, por ahí. Entonces puede ser, porque yo para ese entonces tenía 11 años, ¿no? Sí. Sí, menos mal que no querés decir tu edad, pero bueno, dale. Para ese entonces yo tenía 11 años. Sí, entonces sí, porque yo me acuerdo que yo empecé a chatear así en tipo Wall. En la página de Wall empecé a chatear a los 11 años. Bueno, todo esto viene a así que a esa edad más o menos yo tuve internet, acceso, o por ahí antes si accedía, por ahí era para cosas del colegio, pero tipo así como recordar acceder a internet, y recién a los 11, así que más o menos en el mismo año estuvimos por internet. Bueno, todo esto viene a que teníamos en distintas mi caso, edades, por ¿no? lo menos, mis primeras experiencias de juego multijugador no fue en mi casa. En realidad sí y no, porque antes de que existieran los cibers en Argentina o existieran los lugares de juegos en red, con 3 amigos míos nos juntábamos a hacer lo que se conoce como LAN parties, cuando, disculpen, las computadoras tenían monitores de tubo
y transportar habría que agarrar la computadora y transportarla a la casa del que pusiera la casa. Y en ese momento el único que tenía auto y registro y que yo manejaba era yo. Entonces, si no se hacía en mi casa, yo tenía que cargar mi computadora en el auto, ir a buscar al segundo, cargar la computadora y a la persona en el auto, ir a buscar al tercero, cargar la tercera computadora al tercer ser humano y llegar a la casa del cuarto, descargar todo, armar todo. 16, 17 tenías, ¿no? 17, 18, sí. Y armar todo eso. Y a mí lo que me pasaba particularmente es que yo en ese momento en la computadora tenía una grabadora de CD, SCSI, no ID, lo que implicaba que hubiese una placa puesta en un puerto PCI, una placa SCSI para la grabadora. Por lo cual, cada vez que tenía que hacer la LAN party, era abrir el CPU, sacar la placa SCSI, poner la placa de red, porque no había lugar para otra placa más, cerrar el CPU y ahí armar la LAN party. Bien que te animaras a eso a los 16, ¿eh? Sí, yo con las computadoras, desde bien pendejo de armar y de todo eso. De los míos. Que es como que la abrías y vos decías que pase lo que tenga que va a suceder. El tema que, al principio era la cagazo, tipo se rompe esto y cae fuego. Sí, igual vos sabés que yo con el tiempo descubrí que el único riesgo siempre era el micro, después el resto es como... Bueno, el tema es que cuando armábamos, el tiempo que llevaba todo eso, ¿no? Desarmarlo de uno, juntar con la gente. Y de hecho, si era armar la LAN party en mi casa, era sacar la computadora de la habitación donde yo estaba, ponerla en el living y después ir a buscarlos a los otros, porque sí, tal cual. no tenían movilidad, y traerlos a mi casa y todo ese quilombo. Bueno, y eso implicaba que la primera hora de cuando una vez que armamos todo era pasarnos archivos por red de qué música te bajaste, que esto, que lo otro, qué sé yo. ¿No empezaban a jugar de...? No. Primero nos pasábamos archivos que cada uno se habrá bajado con su modem, Claro. qué sé yo. Y después de eso empezábamos a jugar. ¿Qué jugábamos? Jugábamos Counter-Strike, cuando todavía era un mod de Half-Life, y no era un standalone. ¿Quién tenía la mejor compu? ¿Había alguno con una compu re buena? ¿O siempre eran todas compus bastante enormes? Eran bastante similares, pero siempre Ale estaba un escalón arriba. De hecho, Ale tuvo una Full Tower cuando no existía lo que era Full Tower. Y Full Tower, te estoy hablando de Full Tower de ese momento, que medía 1 metro de altura. Tipo, el gabinete, básicamente. Sí. De hecho, fue el primero en tener internet de banda ancha de todos y qué sé yo. O sea... avanzado, Ale. A ese nivel. Bueno. Y jugábamos, Counter. Jugábamos Red Alert. Jugábamos Age of Mythology. ¿Qué más? Hemos jugado Unreal Tournament. Quake 3. Siempre nos gustó un poco más el Unreal Tournament que el Quake 3. No me acuerdo qué otros juegos también, pero esa fue mi primera experiencia de juegos multiplayer pero no por internet, o sea, en una LAN party. Claro. Ale siempre fue muy medio tech savvy también, entonces es como que él siempre investigaba los protocolos y cómo que había que configurar la red y qué sé yo, porque, por ejemplo, todos los juegos, el Quake, el Unreal, el Age y el Counter, funcionaban por protocolo TCP/IP. Claro. El Red Alert no. El Mira. Red Alert funcionaba por UDP. Eso me lo reacuerdo. No, yo ni me acuerdo de eso. Y había que configurar los puertos UDP para que se pudieran ver las máquinas en la red interna. Qué copado. Nunca llegué a hacer LAN party de Red Alert. Siempre que hice había sido con el Age. Pero bueno, cuento un poco mi... Esa fue mi primera experiencia. Después voy a seguir cómo fueron los siguientes pasos. Pero mi primera experiencia fue eso. LAN party con amigos, cargando monitores de tubo y básicamente haciendo fierro, cargando todas esas cosas pesadas. Bueno, yo, voy a hacer como una especie de preaviso, advertencia, disclaimer. Quizás expandimos este tema en otro episodio, porque me gustaría hablar de computadoras en general. Dale.
Pero, paradójicamente, en mi casa, a pesar de que mi papá era licenciado en sistemas, era el caso de en casa de herrero, cuchillo de ni siquiera era palo, era directamente un papel de diario, no sé. No cortaba, no había nada para cortar directamente, porque mi papá, aunque era muy entregado al tema tecnología y a tener una computadora, y éramos muy avanzados en ese tema en comparación a mis compañeros, porque para mi edad yo ya había usado una computadora desde los 3 años y por ahí tenía compañeritos que no. Pero nuestra computadora era medio... No era mala, no era una mala computadora, pero era como si yo te dijera... No era un high-end. Es que no estaba pensada para jugar. Exacto. Bueno, fundamentalmente no teníamos placa de video, porque... O sea, es dedicada, ¿no? Porque mi papá... Placa de video 3D. Mi papá... ¿Qué? Placa de video 3D. Claro, porque mi papá siempre decía... La computadora es para estudiar y trabajar, no es para jugar. Típico. Así que yo crecí mucho con eso. Pero ¿qué pasa? Yo tenía a mi tío, el hermano de mi mamá, que tenía su computadora y siempre era como un pelín mejor la compu de mi tío. Y encima le gustaban los videojuegos. Así que generalmente yo que iba todos los veranos, encima de todo esto íbamos 3 meses a lo de mi tío por las vacaciones de verano. Entonces me pasaba 3 meses ahí jugando jueguitos. Mi tío me enseñaba sobre jueguitos y cosas por el estilo. Entonces por eso yo ya desde chiquita, como ya había jugado Doom, ya había... Mamita jugó al Doom. Qué sé yo, eran cosas que por ahí no había terminado porque era muy peque, pero siempre le había ganado como el gustito a los videojuegos. Cuestión que el único juego que corría, los únicos juegos que corrían en mi máquina, que me acuerdo era una Pentium 2, no me acuerdo qué motherboard teníamos, pero sí me acuerdo que era una Pentium 2. Y lo único que corría en mi máquina eran el Age of Empires y el Red Alert. Porque el resto de los juegos... Es más, de hecho, la primera vez que yo quise intentar jugar Half-Life... Solo estrategia. Sí. Sí, porque además era de lo que más le gustaba por ahí de mi tío, entonces era de las cosas que más tenía, tipo el Tiberian Sun, todas esas cosas las jugué por mi tío. Pero después con el tiempo sí descubrí otros géneros, solamente que en mi casa no se podía. De hecho, tengo una anécdota muy interesante que por ahí la dejaré para el episodio de computadoras, cuando traté de correr el Half-Life 1 y andaba 3 frames, más o menos. Entonces, lo que era multijugador para mí, nació el día que por ahí empecé... Yo tenía un compañero en el primario, Agustín, que también le gustaban los videojuegos, con los que también, si no íbamos a la casa de mi abuelo durante 3 meses de vacaciones, íbamos a la quinta de su familia, y ahí estábamos 3 meses, y él tenía una PlayStation, por ejemplo. Entonces yo a él como que lo enganché en este tema de Age of Empires. Entonces como que mi primer contacto con un multijugador fue... en un ciber, porque sí teníamos un ciber, ya en ese momento habían establecidos tipo algunos cibers, que estaba creo que enfrente del colegio, y justamente íbamos con Agustín y con sus hermanos a jugar Age of Empires. Esos fueron como mis primeros pasos. Yo estaba en... ¿Qué habré estado? En 5º grado, una cosa así. 6º grado con toda la furia. Ok. Porque después de 7º grado perdimos contacto con Agustín. Pero bueno, ese habrá sido como mi primer enganche. Como mi primer multijugador. Ajá. Era jugar Age of Empires y Red Alert con Agustín en un ciber. ¿Entre ustedes? Sí. Okay. Entre nosotros. No, a veces creo que jugamos un par de veces con otra gente que estaba ahí en el ciber. Pero bueno.
Bueno, a mí lo que me No me pasaba... acuerdo qué tan bien nos iba, pero sí me acuerdo que por ahí éramos dos pendejos pelotudos y la gente se enojaba porque éramos dos pendejos pelotudos ganándoles Claro. a ella. Bueno, a mí lo que me pasaba, yo en esa época hacía las LAN parties que recién te contaba y compraba la revista Extreme PC. La mejor revista de videojuegos que vio este país y que yo he leído. Fanático absoluto de la Extreme PC. Teníamos que hablar de revistas. Ese es otro capítulo. Bueno, en una nota de uno de los números del Extreme PC aparece que llegó al país una empresa española que armaba lugares donde se hacían LAN parties. Vos ibas y comprabas, pagabas por tiempo para usar las computadoras del lugar. Lo que después nosotros hemos conocido como los cibers, que el más grande que ha habido, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, era Kimochi Games, que estaba en el centro. Después había otros lugares que también los dueños eran chinos. Que así como había supermercados chinos, había lugares de... ¿Sabes qué? Creo que mi ciber... Yo después les voy a hablar de mi ciber. Ajá. Pero, ¿vos sabés que creo que mi ciber era como la excepción? Porque no recuerdo que fueran chinos los dueños. Bueno, los que yo fui, todos los que yo fui, Sí. los dueños eran chinos. Eran los chinos de... Por ahí los dueños... los chinos no sé, de los que Sucre. atendían seguro no eran chinos. No, los pero... dueños... Bueno, pero acá era, vamos los chinos de Sucre, vamos los chinos de tal, así era. Ah, no. Bueno, la primera empresa que llega y que pone esto se llamaba Confederación. ¿En qué año llega, te acordás? Bien palos. No recuerdo, tendría que buscar la nota en la revista Extreme PC para saber específicamente en qué año. Puede ser 2001, Porque como 2000 o 2001. Fue antes del quilombo 2001. Pero entonces es raro, porque yo recuerdo de haber estado jugando, ya te digo, en un ciber con Agustín. Quizás ellos, los de Confederación, lo masificaron. Pero si yo yo jugaba O fue con antes. Agustín. Claro, porque si yo jugaba con Agustín, era en un ciber y tenía que ser tipo 5º grado, aprox. Y para 5º grado yo tenía... Bueno, no sé hacer cuenta. Bueno. Sí, 10, 11. ¿No? ¿5º grado? Sí, 11. Ok. Difícil de googlearlo rápidamente. No, Tendré que buscarlo en otro lado, pero bueno. no cabe. El punto es que llega esta empresa Sí. que había alquilado un local en el barrio de Belgrano, en la calle Olazábal, casi esquina Cabildo, en cuya esquina de Cabildo y Olazábal hasta hace muy poco había un Burger King, ahora hay un local de ropa. En ese local... El H&M, ¿no? Que está llegando ahí. Y otras marcas, es como un multimarca. Estaba ambientado como si fuese una nave espacial. Todo medio oscuro, luces azules y cosas, y la decoración, todo. Y las máquinas, ¿no? En sus boxes individuales. ¿Era espacial o tenía la onda solamente porque estaba oscuro? No, estaba todo pintado de plateado y tenía cosas, cables. No, estaba todo muy ambientado como si fuese posta. Ojo, muy Y2K de su parte. Sí, o sea, sí. muy se vienen los 2000. Bueno, y ahí todo el mundo jugaba Counter y el mapa. El primer mapa que sabes que no me puedo acordar cómo se llama porque fue antes de que se jugara el Assault. Era el primer mapa, era una casa donde estaban los Terror, tenían secuestrado 2 rehenes y los Counter venían por un pasillo. No puedo acordar el nombre del... Militia creo que era. Militia creo que era Puede el ser. mapa. Puede ser. Me suena el Militia, pero... O sea, sí era un mapa, pero digo, no me suena como de los primeros. Yo entré más en el Counter. Acá está. Estoy viendo las imágenes. Era el Militia de Counter. Yo creo que me metí más en el Counter cuando ya estaba popularizado Aztec y Dust. Bueno, más tarde. El Militia fue tipo... Militia fue de los primeros mapas. Después el Assault y después empezó a caer Aztec y Office y un montón de otros. Bueno, el tema es que Confederación en ese momento cobraba 5 pesos la hora para jugar.
Verga, bro. ¿Cómo 5 pesos? Cobraba 5 pesos la hora para jugar. Eran los primeros, los únicos. Me chupa, o sea. Era así, 5 pesos la hora. Perdón, yo me acuerdo que cuando yo empecé a ir, era $1 la hora. Yo te digo ahí que fue cuando llegaron los chinos, empezaron a masificar. Ah, yo te digo, siendo el único que ofreces ese tipo de negocio, que es algo que está en auge y que qué sé yo, era 5 pesos la hora. El tema, yo nunca hubiera pagado 5 mangos la hora. Bueno, porque existía la oferta de $1 la hora, pero cuando no había nada lo único, bueno, el tema es que... Perdón, me hubiera parecido caro igual, porque en ese momento, ¿qué te comprabas con $1, boludo? Acordate que... Era 5 pesos, eran $5, chicos. En ese momento, era el 1 a 1. No, baby. Bueno, lo que te estoy diciendo, era el 1 a 1, era así. De hecho, salías con 10 pesos y te comprabas con 5 pesos el combo en Burger y 5 pesos una hora en Confederación enfrente. El tema es que cuando aparecen los chinos y empieza y Kimochi, $1 la hora. Entonces, con 5 mangos, 5 horitas. Chao, me fui. Yo me acuerdo que en esa época. Confederate el orto. Y yo me acuerdo que cuando íbamos con mis amigos a los chinos, que el que más iba era uno que estaba en Sucre, casi Cabildo. Los chinos de Sucre. Era, vamos a jugar 3 horas. No se juega menos de 3 horas. 3 pesos, así, pimba. No se juega menos de 3 horas. Además de venir de pagar 5 mangos la hora, o sea. Por eso, obviamente. Era no se juega menos de 3 horas. Con 2 mangos extra me comprabas la coquita que te iba a durar media hora. Lo que más jugábamos no era Counter, era Battlefield. En los chinos de Sucre. Y ahora. Después sí, obviamente jugamos un rato al Battlefield, un rato al Counter. Quizás a muy rara vez un poco de Unreal Tournament. Claro. Y a veces cuando íbamos una determinada... Cuando no iba todo el grupo, sino iba un grupo más reducido, jugábamos StarCraft. Mira, ok. Pero ahí, en esos chinos Sucre, he visto las cosas más bizarras y situaciones más... ¿Eras vos el que me habías contado que todavía te conocías una key para poner rápido el Counter? Me acuerdo, te la puedo decir ahora de memoria, el CD key del Half-Life. A ver. 6337-8615331. Fabro. Me había aprendido el CD key del Half-Life porque a veces se troleaba el Counter en los chinos y te pedía el CD key para seguir jugando. Y va a terminar en mi lápida ese número, porque lo tengo en la memoria desde esa época. Pues yo todavía me acuerdo en mi CQ. Ese no me lo acuerdo. Pero 105, 187, 751 era el mío. Encima todo el mundo me hacía bullying porque me decía, ay, 105, sos una pendeja. Y bueno, ¿qué quieren que haga? No nací antes. Bueno, pero el CD key, para que vean que no mentí, y tiré el número de 6337-861539431. Y te lo puedo decir otra vez, y no tengo testigo que no lo estoy leyendo en ningún lado. Sí, es cierto, no lo está leyendo, me está mirando la jeta. Estábamos jugando Counter y de repente se truleaba y aparecía así para jugar. Y yo era tic, 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 pinga, y seguía jugando. Qué groso. Pero bueno, nada, en esos chinos de Sucre he visto las cosas más bizarras. Y ahí empecé a jugar Battlefield, hemos jugado Counter más. Me acuerdo que ahí empezó la tema de los clanes para jugar Counter. Claro. Y cuando hacíamos clanes teníamos un clan tipo enemigo. Claro. No, yo el tema de los rival, clanes... que siempre jugábamos y digamos, era cagarnos a tiro. Y a veces se calentaban las cosas y se ponían reales, digamos. Mira, bueno, nunca vi esa pavada, porque la verdad creo que me hubiera dado vuelta los ojos tan fuerte en mi cabeza que hubiera visto mi propio ojete, pero... Lo puedes ignorar hasta el momento que te vuelve una piña en la cabeza sin que nadie te... Nada, no, o sea... ya sé, pero igual... No, igual, ojo, se han enojado conmigo, porque ahora voy a contar yo mi anécdota, mi primer ciber, porque... Sí, iba con Agustín cuando estaba en el primario un par de veces, qué sé yo, pero tipo ir recurrente. Onda, creo que iba todos los días, si mal no recuerdo. Creo que iba todos los días. Fue cuando ya me puse más adolescente. Creo que tenía 15, 16, una cosa así. Yo vivía por Montevideo y Corrientes. Y en Corrientes y Montevideo, o sea, estaba sobre Corrientes. Y pasaba a Montevideo. Y ahí había como un local subterráneo.
así, tuki, que iba para abajo. Viste que toda esa era zona muy de teatros y qué sé yo. Sí. Bueno, para arriba tenías unos teatros, para abajo tenías este ciber. Es que había muchos locales que se construían así, digamos, con locales arriba y abajo. Bueno, este era el local abajo. Tenías una doble escalera, así tipo con un descanso y después tuki. Sí. Era enorme para adentro. Tenía 2 secciones, porque en ese momento tenía una sección fumador y una sección no fumador. Ok. Obviamente la sección fumador olía a 1000 culos. Y yo empecé a ir porque nada, tenía ganas de jugar a algo más multijugador. Yo sabía, por ejemplo, del Counter-Strike y qué sé yo, pero claro, a mí la máquina no me daba para jugar esas cosas. Y encima, obviamente, algunos juegos single player, o sea, un solo jugador, esos los terminaba jugando también en el ciber, porque de nuevo, no me daba la máquina. Yo todavía tenía 15 años, creo que seguíamos con esa Pentium 2. Muy linda para estudiar, muy linda para trabajar, pero no hago nada con esto. Entonces, empiezo a ir a este ciber y un día me animo a meterme al Counter. A todo esto, no era mi primer jueguito de FPS. Ya tenía un tiempo y por lo menos hubo una pequeña transformación en mi historia. De nuevo, esto lo hablaremos cuando hablemos de computadoras. Pero yo a los 16 logré tener mi propia computadora que me la gané yo. No me la compré, me la gané yo con el sudor de mi frente. Pero básicamente fue una computadora que me quedó porque despidieron a mi viejo de un lugar. Yo les había hecho un favor a ese lugar y esa computadora me quedó a mí. Entonces, obviamente, cuando me quedó esa computadora, yo le dije a mi papá, le ponemos una plaquita de video. Mi papá, que hinchaba las pelotas con esto, no, que no sé qué, bueno, pero esta es mi computadora, así que la discusión se terminaba ahí. Entonces le mejoré la placa y ya había empezado a jugar al Counter, al menos con bots. Ajá. Y esa era mía. Entonces, claro, cuando yo llego al ciber, yo ya tenía algo de práctica, no era nupi. Está bien, con bots y qué sé yo, era más difícil. Lo bueno era que nadie me conocía en el ciber. Yo tenía de nick Juana la Loca. Y ellos no cerraban las salas. Nunca tenían password, nunca estaban cerradas las salas. No, vos abrías el coso, buscabas un server. El server local, sí, por eso, pero nunca lo hacían cerrado. Nunca hacían cerrado. No, pero digo, a ver, para los que nunca jugaron esa versión de Counter y demás, cuando vos abrías el menú, ibas a Find Server o a Encontrar Server, y al ser una red local, no abierta a internet, todos los servidores que te aparecieran eran las sesiones de juego que estaban en ese ciber. Tal cual. Y había gente que sí, como dice acá Pande, hacía sesiones cerradas porque querían jugar 2 contra 2, 3 contra 3, cerrado, y contra ellos y punto. Pero si no, había gente que agarraba y armaba las sesiones de juego abiertas para que el que quisiera entrara y se sumara y jugara, y así terminaban 10 contra 10, 8 contra 8, lo que sea. No, y encima el ciber, sobre todo creo que era viernes y fines de semana, cerraba súper tarde. Así que generalmente yo estaba hasta pasadas las 12 ahí. Mis viejos, de hecho, me acuerdo que me han contado amigos de esa época que ellos me iban a buscar a mi casa, tocaban el timbre y mis papás siempre le decían, está en el ciber. Anda a buscarla que está en el ciber. Yo vivía ahí adentro. Y bueno, la cuestión es que, nada, empiezo a jugar y no sé qué. A todo esto nadie nunca había visto mi nick, pero cada tanto caía alguno que venía a jugar un poco y no se lo veía nunca más en el ciber. Sí. Entonces, no es que en cuanto entrabas te mirabas o preguntaban quién eras. Nada, era tipo, jugábamos y bueno. Pero sí me acuerdo que de las primeras veces, sobre todo cuando ya gané un poquitito más de cancha, ya había aparecido unas 2, 3, 4 veces por el ciber,
Hubo un chabón que se levantó y dijo, golpeó la mesa y dijo, ¿quién mierda es Juana la Loca? Y yo digo, silencio, me defiendo mejor. Porque lo tenía medio de hijito. Sí. Y a partir de ahí, creo que, no sé si fue en esa vez o si fue en la siguiente, porque yo siempre siempre a mí me daban a elegir máquina y yo decía, no, medio apartado, medio, poneme muy, como si fuera a mirar porno, poneme en una esquina que nadie me vea. Pero en algún punto estaba muy lleno y en algún momento me vieron que era yo. Y bueno, la típica de, ay, no, ¿cómo? ¿Sos mujer? ¿Te gustan los jueguitos? Toda esa estupidez astral que era como, sí, ¿qué tiene? Que a todo esto yo no lo entendía eso, porque no entendía qué era lo que les sorprendía. La verdad, porque sí. Vos pensás que lo que yo conocía de jugar jueguitos era con, ya te digo, mi mejor amigo del primario. Sí. Y él lo tomaba como lo más natural del mundo. Bueno, ahí no, ahí yo era tipo, wow. Pero a ver, una mina en un lugar lleno de pelotudos vírgenes. Sí, ya sé. Bueno, cuestión. A partir de ahí me hice como recurrente, que era todos los días ir a jugar al Y lo digo como counter. uno de los pelotudos vírgenes que jugaban esos ciber, ¿eh? A ver. Por la duda. Y a partir de ahí era todos los días ir a jugar al counter, ir a jugar quizás algún single player que tenía en proceso y no sé cuántos años, con ese. Fui recurrentemente de hecho, a mí me daban como la famosa mesada. No me acuerdo cómo lo llamábamos en esa época. Yo me la gastaba, creo que toda en el ciber. Bueno, sabes que volviendo a tu comentario de que vivías en el ciber y te iban a buscar, sí, y vos vivías en el ciber y qué sé yo, no era mi caso, pero iba muy seguido con mis amigos y generalmente era tipo todos los viernes, pimba, ahí a la noche. Nos juntábamos a comer, terminábamos de comer y nos íbamos a jugar al ciber. Pero hubo una vez que era el cumpleaños de uno de mis amigos. Yo le dije a mi vieja, che, ma, me voy al cumpleaños de tal. Y nos fuimos al cumpleaños de tal. Estuvimos toda la noche en el cumpleaños. Se hicieron las 7 de la mañana. Estábamos mezcla entre medio de pedo y aburridos. Y qué carajo queremos seguir. Nos pusimos a jugar al fútbol en la vereda. Cosas así. Quincha pelota. Y en un momento, che, vamos. Es hora de dormir. Y quedamos dos. El que había sido el cumpleañero y yo. Y no me acuerdo si fue él o yo, uno de los dos limados, dijo, vamos los chinos. Vamos los chinos. Acá eran las 8 de la mañana. Llegamos al local y de Cadicia abría a las 9. Un cualquiera en su sano juicio, entre comillas, porque no teníamos ningún sano juicio para haber ido a las 8 de la mañana a jugar a un ciber. Dijo, bueno, ya está, taza y listo. Pero no, una hora nomás. Vamos a tomar solo una hora a Barrancas y volvemos, obvio. Sí, yo hubiera hecho lo mismo igual. Nos fuimos a Barrancas, nos tiramos una hora en el pasto, volvimos al local. ¿Vivieron una siesta o pará? Charlamos. No, charlamos. No, si me llegaba a quedar dormido ahí, todavía estoy durmiendo. Pelotudeamos una hora ahí en el pasto. Sí. Volvimos al local. El chabón, creo que entramos atrás del tipo. Yo creo que estaba prendiendo las luces cuando entramos. ¿Sí? ¿Y qué dijimos? 3 horas. Eran las 9 de la mañana. Jugamos las 3, no te jodo. Las 3 horas al counter, al mapa que es solamente sniper 1 contra 1. No, bro. Las 3 horas jugando 1 contra 1 sniper. Ay, qué paja. Aparte, pero aparte, ¿viste esos mapas falopa que está el AWP tirado en el piso que no tenés que comprar? Es tipo, empieza la ronda, agarrás el arma del piso y tirás. Tipo, así era. Bueno, a mí me encantaba Pool Day por eso. Bueno, 3 horas jugando a eso. Salimos con los ojos. O sea, yo agarraba un frasquito de colirio y me lo tomaba, no me lo ponía en el ojo. Salimos a las 12 del mediodía. Yo me había ido de mi casa a las 8 de la noche del día anterior. Llegué a mi casa a la 1:30 de la tarde.
Ay, te comiste todas las puteadas en orden. Mi vieja me colgó de los huevos y después me puteó. Porque en esa época, además, no teníamos celular. Celulares, claro, no teníamos celular, no había forma, che, ma, o chijo de puta, ¿dónde poronga estás? No, nada. El pibe desapareció a las 8 de la noche a un cumpleaños, era la 1 de la tarde del día siguiente y no había noticias. ¿Cuántos años tenía todo esto? No me acuerdo. Creo que, no sé si tenía 17, no sé. Todavía estás en el colegio. Un imbécil, ¿verdad? Y no sé, te juro que así me colgó de las bolas y después me puteó. Sí. Y después me preguntó si estaba bien. Porque encima yo llegué a casa con los ojos todos rojos. Claro, no, estabas hecho verga. O sea, parecía que me había fumado 200 caños de escape del 60. Pero bueno, no. Ya habiendo pasado la LAN Party, los cibers, viene la tercera, empieza el capítulo 3, o la tercera era de Germán en los multiplayers, que es multiplayer en casa, porque ya había internet de banda ancha. Pero sí había internet de banda ancha, pero todavía jugábamos juegos pirateados. Obvio, escúchame, no nos iba tan bien en Argentina. La era Steam vino cuando ya uno tenía su propio sueldo. Tal cual. No cuando mamá pagaba las cosas. Cuando uno su propio se pagaba su propia tarjeta. Entonces, yo me acuerdo que juegos como, por ejemplo, Rainbow Six, que se podía jugar multiplayer, o otros como Borderlands o otras, había una aplicación que te permitía jugar multiplayer con juegos piratas. Igual vos estás hablando de mucho tiempo después. Sí, yo te estoy hablando de muchos años después. De hecho, esa aplicación la acabo de googlear y sigue existiendo. Ok. Y ahora quiero porque el lema de la página es excelente. No, es que además hay una cosa. También hay una cuestión. Me parece que por algún motivo, incluso hace poco creo que habíamos hablado de volver a Game Ranger. No me acuerdo qué juego. Game Ranger. Game Ranger es la aplicación. No me acuerdo ahora por qué. No me acuerdo por qué juego era. Yo tampoco. Pero para que se den una idea, todavía existe GameRanger.com. Y en PC tiene una lista de 726 juegos. Tranca. En los cuales vos podés jugar con el juego pirata a través de Game Ranger multiplayer. Y te da una lista alfabética. Para que se den una idea, en la A tenés todos los Age of Empires, están todos. Sí. Age of Mythology, Baldur's Gate. Puedes jugar al Baldur's Gate multiplayer usando Game Ranger. Los viejos Call of Duty, Civilization, Dawn of War. Los viejos codes estarían buenos. Los Emperor, los FIFA viejos. FIFA 7, 8, 9, 10, Porque 11. Yo entré al COD recién en el 2019. Bueno. Nunca había jugado multijugadores de COD. Tenemos que poner un capítulo, o por lo menos una página de un capítulo de este podcast que hable de Call of Duty, como el Call of Duty 4 revolucionó el multiplayer FPS. Si vos hoy estás jugando Call of Duty o los Battlefield que te estás jugando hoy, es porque existió el multiplayer del Call of Duty 4. Es así. Bueno, espera, cuestión. Yo antes de esa época, yo seguí muchísimo tiempo con el tema del ciber, hasta que eventualmente el ciber, no me acuerdo si cerró o lo reformaron, como para que sea todo medio, como que no haya más juegos. Porque creo que a partir de un cierto punto dejó de haber juegos y era como gente nomás que iba a revisar el mail, ¿me entendés? Es que lo que los mató a los ciber, esos, fue la llegada de la banda ancha a los hogares. Entonces, como la gente tenía internet de banda ancha con un precio fijo y no tenía que conectarse por teléfono a velocidades estúpidamente lentas, sino que tenía banda ancha con un precio fijo mensual, eso terminó matando a los cibers. Claro. Porque ya está, o sea, ¿para qué voy a ir a pagar para usar una máquina y jugar en red si puedo jugar lo mismo desde mi casa? No, si bueno, es que tengo computadora. No, de nuevo, yo seguía dependiendo de los cibers porque no tenía buena máquina en ese momento. Bueno, perdón. Y resulta que, no sé si se acuerdan del servidor, este era muy famoso en Argentina, de CS, Halcón. Sí. Halcón con K.
Bueno, Halcón en un momento se puso un ciber, que no me acuerdo si estaba por Callao, no sé, pero lo tenía cerca de casa. Y cuando medio murió mi ciber, que se llamaba, no me acuerdo si se llamaba Netscape o Net, o .net, no me acuerdo. Pero sé que tenía la palabra net en el nombre. Pasa que no me acuerdo si era net solo. Es que Halcón bueno, también fue lo de Argentum. Entonces resulta que yo, buscando un ciber nuevo, me voy a probar suerte ahí en Halcón. Me parecieron todos unos manchadores de calzones y me pareció una boludez todo. Entonces me fui y me acuerdo que a partir de ahí era como, bueno, volví a mi casa. Es como, ya está, no juego más ahí. Por suerte, en esa época, que yo ya tenía mi compu en casa, lo bueno era que lo bueno era que mi papá había puesto internet ya, como que habíamos dejado de tener dial-up. Entonces, por lo menos, ya no era, podías estar conectado todo el día. Claro. Pero si no, antes de eso era, ya te digo, tenías precio fijo. Era como si yo te dijera, bueno, a partir de las 8 de las 8 de la noche, pagabas 50 pesos y podías estar toda la noche. Era tarifa plana, se llamaba. Sí, eso, tarifa plana. Bueno, pero después mi papá sí puso, porque con esas cosas sí se actualizaba, porque él quería poder tener internets más rápidos. Y a partir de ahí simplemente me puse a jugar al Counter en casa. Y listo. Claro. Y encima había tratado de ir a otro ciber, me parecían todos una manga de zapallos, entonces dije, bueno, me quedo en mi casa, chao, nos vimos en Disney. Uh-huh. Igual yo me conectaba a los servidores de Halcón porque eran los más conocidos, así que, digamos, de todas maneras yo jugaba en Halcón. Ahí ya ni me acuerdo qué nick tenía para esa época, pero nada, bueno, pasé un buen tiempo jugando en casa, hasta que finalmente, 18 pirulos más o menos, yo tuve mi primer trabajo y junté la plata para mi primer computadora. Claro. Oficialmente mi primer computadora. Y ahí, bueno, ya ahí empecé con Steam, con todas esas cosas. Incluso porque por lo menos quería canjear los juegos gratuitos de Steam. Claro. Entonces al menos había empezado con eso. Bueno, mi llegada a Steam debe ser de una de las primeras, o de las primeras personas que tuvo Steam acá. Porque yo, siendo fanático de Half-Life, de hecho tengo un Half-Life 1 original cerrado en su celofán. Es coleccionable mi Half-Life. En su momento, cuando sale episodio 2 y Portal, me compré la Orange Box. Para los que no sepan, cuando Valve había sacado el Half-Life 2 y después había sacado el episodio 1 y el episodio 2, sacó como un recopilatorio que vos comprabas, que se llamaba la Orange Box, que venía el Half-Life 2, el Half-Life 2 episodio 1, Half-Life 2 episodio 2, el Portal y el Team Fortress 2. Todo eso junto en 2 discos, en 2 DVDs, todo eso junto. Y ahí, con eso, venía el instalable de la primera versión de Steam. Claro. Entonces yo puedo ser una de las primeras personas que tuvo Steam. Creo que más o menos cuando sale Portal es que yo descargo Steam. Porque una de las cosas que yo me acuerdo. Lo sacaron en ese momento. Una de las cosas que yo me acuerdo es que a mí me encantaba el Portal. En ese momento yo todavía, de nuevo, era chica, no me había podido comprar todavía mi compu, la primera que me compré con mi primer trabajo. Pero a mí, a pesar de que tenía una compu bastante buena, no la había podido actualizar con los años. Y me acuerdo que la primera vez que sale Portal, a mí me encanta, me volvía loca el tráiler. Quería jugar Portal a toda costa, pero no me corría Portal en mi máquina. Y encontré un buen samaritano, todavía tengo esa versión porque me parecía Chef's Kiss. Sacó una versión que se llamaba literalmente My PC Sucks Portal. Mi computadora apesta Portal.
Así que así jugué las primeras 2-3 veces que jugué Portal, lo jugué con eso. Ya después cuando me pude comprar mi buena compu, que me acuerdo la conversación con mi papá, que yo estábamos armando con mi expareja, estábamos armando toda mi computadora y cómo iba a ser y qué componentes iba a tener, porque el que sabía de computadoras era él. Entonces en un momento mi papá agarra y me pregunta, ¿pero para qué la querés? Y yo lo miro y le digo, para jugar. O sea, voy a estudiar, voy a trabajar, pero también porque voy a jugar. Obvio. Déjeme en paz, Obvio. abuelo. Bueno, yo te decía, ahí es donde llega, digamos, el capítulo 3 es el Game Ranger, jugar juegos piratas multiplayer con eso, para luego, sí, ya meterme de lleno en Steam, gracias a... O sea, tu culpa es que yo tenga una cuenta de Steam con no sé cuánta cantidad de juegos. No, porque vos tenés más años de servicio que yo. Por eso, yo tenía Steam, pero O que sea, había no quedado ahí. lo tenías en desuso, estaba ahí como... Existía la cuenta, lo tenía viniendo. instalado y solamente estaba en el Half-Life 2, el episodio 1, el episodio 2, Portal y Team Fortress 2. O sea, todo lo que había venido en la Orange Box. Igual creo que Eso me era pasás todo. por un año nada más, ¿no? No, la verdad que no sé. Yo tengo 17 años de servicio. Me tengo que fijar cuánto no tengo. Ahora, acá encima no lo tengo. Yo le tengo tanto cariño a Steam, Eh. pero tanto cariño a Steam y a Valve. Le tengo tanto... Sí, 18 años. Tenés un año más que yo. Ah, ¿lo buscaste? Sí. Yo le tengo tanto cariño que creo que uno de mis... Viste que se pueden como mostrar como las chapitas y boludeces que Sí. sacás cuando juntas las cartitas para un juego, bueno, no sé qué. Yo siempre voy a tener fija la de años de servicio de Steam, porque me parece lindísimo haber estado históricamente pedido como cuando daba sus primeros pasitos. Claro, pero en eso te Steam. digo, fíjate, 18 años desde Sí. que tengo la cuenta de Steam. Creo que es mi bien más preciado de mi vida nerda, es mi biblioteca de Steam. No tengo propiedades, yo ni siquiera tengo auto. Lo único que tengo es una cuenta de Steam y una colección de Claro. más de 1000 pins. Esa- Fin. Mi biblioteca de Steam, tipo, es nada que eso. Hemos tenido nuestra época de oro con Steam especificado y todas esas cosas que por ahí tenemos que hablar de Steam, un capítulo dedicado a Steam y a Valve, a Lord Gaben y demás, pero bueno, empieza la era de Steam. Lo que es una Yo pena, tenía- perdón, con nuestras cuentas tan grandes de Steam, lo que es una pena es qué va a pasar, porque no tenemos herederos. Ni queremos tener herederos, entonces ¿a quién le vamos a heredar nuestras cuentas de Steam? Vamos a hacer esa cosa, vamos a estar en un banco de plaza sentados los dos, jubilados viejos, y van a venir dos Con el Steam adolescentes. Deck 5. Van a tener van a venir dos niños tipo, tú eres mi futuro, aquí tienes los datos de la cuenta. Claro, Y lo Barney listo. Stinson, tomá, te dejo el Ya, playbook. Acá tenés, listo. Seguí el juego. Mantener el juego vivo. Pero yo tenía solamente esos juegos. No, y yo siempre fui más de juegos single player, no tanto multiplayer. He jugado multiplayer, tengo un montón de horas en juego multiplayer, he jugado un montón de bla, 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 pero siempre fui más de single player. Sí. Hasta que llegué yo. So enters la cosa esta que tengo acá adelante. Somos pareja, para los que no y recuerdan. Estamos casados. No Bueno, somos simplemente pareja. Somos pareja. Hay una libreta roja de por medio. Hay obligaciones legales. Se firmó un contrato me acuerdo que vos en ese momento me metiste en el Battlefield Bad Company 2. Que mi experiencia con Battlefield había sido Battlefield 1942, o sea, el primer Battlefield que existió, y su expansión Road to Rome. Y eso había sido todo. No, yo para esa época, para cuando yo te metí en el Bad Company, yo ya venía Vos del sabías Battlefield 2. que a vos te Ay, por favor, Sí, qué sí, sí. infumable la cantidad de horas que yo jugaba eso, por Dios. Bueno, me acuerdo de eso y me acuerdo que, bueno, me metiste Se me y caían ahí los empecé a no solamente jugar juegos multiplayer online a través de internet desde mi casa, sino que empecé a gastar plata en Steam. Y empecé a comprar juegos. Y el parche en el ojo cada vez se me fue desvaneciendo más. Hasta que, bueno, Dejaste de ser de terror y pasaste a ser counter. es así. Es como vive lo suficiente como para convertirte en el villano.
Y así es la historia en la cual desde las primeras LAN parties cargando monitores de CRT en autos y armando LAN party con mis amigos a jugar online hoy con también mis amigos y demás, pero no sé, ahora hemos jugado GTA V, hemos jugado Phasmophobia, Ghost Watchers, Repo, Lethal Company. Algo muy gracioso que me pasó. Cualquier juego pedorro que tiene multiplayer hoy, que sea colaborativo o que sea competitivo, porque también hemos jugado los nuevos Battlefield, como todo el mundo que jugaba, o como todo gamer, en la pandemia, que se metió a jugar Call of Duty a Warzone. A mí me pasó de hecho, algo... por Warzone hemos hecho upgrades de la refrigeración de nuestros micros, hemos hecho upgrades de nuestros mousepad, hemos hecho upgrades de nuestros... Y siempre estuvo optimizado cosas. Como la verga y había que estar tipo, che, ¿puedo comprarme la última placa de video para que corra a 30 FPS sólidos? Pero bueno, nada, eso creo que es mi recorrido inicial desde LAN parties cargando monitores de tubo a la hoy jugar a través de Steam, usando Steam como plataforma, a los juegos que están disponibles ahí y usando Discord o los chats de voz de los juegos, cosas que antes eran impensadas, que han crecido y se han masificado de una forma increíble, porque hoy tenés streamers que se streamean como juegan, hay campeonatos, hay torneos internacionales de Counter-Strike, de juegos de deporte, de FIFA, de Fortnite, de un montón, que son torneos que reparten miles y millones de dólares de juegos multiplayer. Cuando antes el que un juego tuviera multiplayer era algún agregado, antes tenés un juego single player que tiene un componente multiplayer. Yo creo que el primer juego multiplayer real, solo multiplayer que vi fue el Quake 3 Arena, por ejemplo. Que es un juego que es solamente multiplayer. Sí, que era solamente multiplayer. Existían el Quake 1 y el Quake 2, que eran juegos single player, que sobre todo el Quake 2 tenía un modo multiplayer, pero cuando llegó el Quake 3 Arena, que es el nombre completo del juego, Q3A... Sí, a partir de ahí era solo multiplayer. Ese era solo multiplayer. El Q3A, solo multiplayer. Y me acuerdo, por haberlo leído en la Extreme PC, como mencionaba antes, que ahí empezaron los torneos de Quake 3, por ejemplo, y de las QuakeCons. Claro. Y nunca me metí en torneos ni en nada porque me parecía infumable el ambiente de videojuegos. Yo siempre tuve muchos nicks que fueran muy ambiguos para saber cuál era mi género, justamente porque los hombres eran muy infumables. Bueno, el detalle que te decía que había leído en Extreme PC, la primera QuakeCon que se hace con el Q3A, el desafío era un 1 versus 1 contra la esposa de uno de los programadores del Quake 3. Y nadie nunca le pudo ganar. Le pudo ganar, qué genio, vamos. Se subían a un escenario donde ya estaban las dos PCs enfrentadas. Sí. Y iba subiendo gente que había asistido a la QuakeCon. Era tipo, ¿quién quiere subir? Levantaban la mano y te subían al escenario a jugar un 1 contra 1. Claro. Era así. Era quien quiere y a subir. Y el que ganaba se llevaba, creo que $1.000 en esa época. Era una bocha. Una bocha. Sí. Si le ganabas, $1.000. Sería como el equivalente hoy de ganarte $20.000. Sí, ponele. Y era contra la mujer de la esposa de uno de los programadores de Q3A. Qué genio. Y nadie le pudo ganar. Pero bueno, te decía, cuando los multiplayers eran un agregado a los juegos, a juegos que son exclusivamente multiplayers. Hoy, ¿no? Yo antes de ponerme, digamos, de tener la época de jugar con vos, yo tuve mucho tiempo, porque yo desde que pude tener mi propia computadora, siempre estuve mucho en juegos multiplayer. De hecho, cuando me pude comprar mi propia compu y qué sé yo, uno de los juegos que jugué también una estupidez de tiempo era el Ragnarok. Ragnarok era un MMO RPG donde básicamente nada, era un juego de rol y qué sé yo, vos tenías clases, no sé qué. Tiene una cantidad de horas estúpida. De hecho, creo que tenía como 3 personajes, todos leveleados hasta acá.
en ese momento había un ítem que era como el más difícil de conseguir, que era el casco de Valkyria. Y yo me acuerdo que mucha gente, no me acuerdo muy bien, pero creo que había varias formas de conseguirlo, el casco de Valkyria. Pero yo fui a juntar uno por uno, que eran como 999, no sé qué, no sé qué carajo. Todo. Ahí, juntando todas las piezas del coso para el casco de Valkyria. Ese lo tenía con una arquera. Y después tenía una tipita, porque vos tenías la cuenta de Ragnarok. Perdón, si escuchan sonidos de tipo bolsa, es el gato jugando con sus juguetitos. Y me acuerdo que hasta tenía una que estaba dedicada a vender. Tipo, sí. Yo la sentaba en el mercado y vendía ítems. Me acuerdo que esa fue la primera, con Ragnarok fue la primera vez que yo pasé más de 24 horas jugando un videojuego. Mis papás se habían ido, nos habíamos dividido en las vacaciones. Mis papás se habían ido antes que yo a Gessel. Ajá. Y yo iba a ir después, sola, pues ya tenía un par de años, no era tan pendex. Y pasé, creo que si mal no recuerdo, habían sido 72 horas seguidas jugando. Seguidas de, obviamente, no es que hacían un balde al costado. Era, bueno, voy al baño, bueno, me cocino. Pero el juego estuvo corriendo todo ese tiempo. Porque si yo me levantaba, no sé, a pegarme un baño, seguía corriendo el vendor. No sé qué, tal cosa. Ay, Dios mío. No me acuerdo si llegué a 72, pero a 48 llegué seguro. Yo creo que el número había sido 72, pero ahora no me acuerdo. Pero a 48 llegué seguro. Y claro, ya después no me podía mantener en pie. Y dije, bueno, hora de irme, porque sin supervisión aparentemente soy esto. Después sí llegó ya más la época de Steam, de un montón de cosas, de Game Ranger incluso. Una de las cosas graciosas que me pasó con Game Ranger es que nosotras habíamos jugado muchísimo tiempo Borderlands. Ya para esa época yo te conocí, habíamos jugado nosotros Borderlands con 2 personas más, sí, que ya no están en esta relación. Pero habíamos jugado Borderlands. Trucho con Game Ranger. Y pasó algo gracioso, que resulta que en un momento Borderlands había estado súper barato en Steam. Decidimos comprarlo original en Steam porque había estado súper barato, pero de esos 95% de descuento. Y resulta que cuando nos organizamos para jugar, abro el juego y me tira una lista enorme de achievements repentinos. Porque claro, me había tomado los save games, me había tomado todos los saves, todos los cosas del trucho. Claro. Así que todos mis achievements de Borderlands 1 tienen todos la misma fecha. A mí me pasó lo mismo. Fue a abrir el Borderlands y bueno, ahora vamos a jugarlo, juguemos lo original. Ay. Dale, abrimos el juego y empezó Ay, sí, Dios, buenísimo. Pero bueno. Y a partir de ahí, bueno, ahora ya eso es historia como más reciente, o sea, Call of Duty 2019 fue mi primer Call of Duty. O sea, por lo menos en lo que es multiplayer, ¿no? Había jugado por ahí el single player de otros, pero no había jugado el multi. Así, juegos donde me saqué los ojos: Battlefield 2, Ragnarok, el COD en los últimos años. ¿Y hay algún otro con el que me haya sacado los ojos? Left 4 Dead. Sí, Left 4 Dead. Ay, ¿qué pasa, gordo? Sí, Left 4 Dead. Y quedará también para otro próximo episodio juegos single player que nos han sacado los ojos, que tenemos varios, 2 para listar, así que quedará para próximos episodios. Yo tengo lo del Stardew ya está siendo ridículo. Bueno, a mí no me preocupa tanto el Stardew como otro que te viste jugar también, pero no importa, lo contaremos en otro. Es que estoy tratando de platinar el Stardew, gente, o sea, en fin. No lo quiero jugar más, eso es lo más gracioso, pero bueno. Bueno, creo que hemos llegado al final de este episodio. Sí. Estas fueron las aventuras y desventuras
de la época multiplayer de nosotros ambos dos. Me queda un bolo congelado en mi lata. Estoy triste. ¿Te acordás los canales de comunicación? No tengo la más puta idea. Pero vos seguí hablando dale, y dale. yo ya los paso. Dale. Pero bueno, nada, esto fue este nuevo episodio de esta nueva segunda temporada, vamos a llamarla, de Beta Testers. Les agradecemos por llegar hasta acá y bancarnos. Y ahora Pande les va a decir los medios por los cuales nos pueden contactar, ya sea por correo, por Instagram o por X o Twitter. De todo. Vos querés todo. Y vos sí, sos obvio. un desgraciado. Bueno, a ver. Bueno, dale. Por mail a betatesters.podcast@gmail. Por Instagram a beta-tester. Se me olvidó el nombre del podcast. Beta-podcast. No, beta-tester-podcast. Bueno, nosotros también le pusimos un nombre re complicado. Y los que están disponibles. En Twitter se los debo porque me deslogueó. Ahí estoy. Antes me había deslogueado y nada, era una desgracia. Chapelo. Para el episodio de hoy, si se puede. Si no te molesta. Beta Podcast. Beta T Podcast. Ahí está. En Twitter. Perfecto. ¿Teníamos algo más? No. No, nada más. Bueno. Así que bueno, nada, otra vuelta. ¡Qué estrés! Les agradecemos por llegar hasta acá, por bancarnos, por escucharnos. Esperamos que les haya gustado este episodio. Y los esperamos para el próximo. Y si no, bueno, si los irritamos también nos pueden decir, porque cualquier interacción es buena en este momento. Así que nos vemos la próxima, quizás en el próximo solsticio de invierno, no sé, quién sabe cuándo apareceremos de vuelta. Será sorpresa. Adiós. Adiós.